Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar acerca de la instrucción div y de la instrucción ediv, que son muy similares a las instrucciones mul y a la instrucción imul, ya que se juega con los registros A y los registros D. Ya saben que cada uno de ellos tiene subregistros, por eso no me gusta especificarlos. Para ello les voy a explicar con una imagen que me preparé para que entiendan mejor cómo trabaja esto. Al igual que en mul y en imul, tenemos tres diferentes tipos de operaciones para cada instrucción. En div tenemos estas tres y en ediv tenemos estas tres. Funcionan exactamente de la misma manera. En div, nuestro dividendo está compuesto de dos registros, AH y AL. Y nuestro divisor en este caso va a ser un byte. También tenemos el otro caso en el que es un word y en el que es un doble. Cuando es un byte, trabajaremos así. El dividendo será AH y AL. Los dos componen un nuevo valor, un nuevo número, y nuestro mod, nuestro residuo, se queda en AH. Y nuestro div, nuestro resultado, se queda en AL. Lo mismo para el tipo de dato Word. Nuestro dividendo se compone de dos registros, DX y AX. Estos dos hacen un nuevo número y se divide este número entre el Word que nosotros queramos. Ya puede ser un registro o una variable de memoria. Nuestro mod se queda en DX y nuestro div en AX. Y lo mismo para el tipo de dato doble. Nuestro dividendo está compuesto por EDX y EAX. Nuestro mod queda en EDX y nuestro resultado queda en EAX. Ahora, para este div tenemos una condición. La condición es la siguiente. De nuestro dividendo, la parte alta le puse A, pero puede ser cualquiera, es solamente para poder especificar. Esta parte alta tiene que ser sí o sí menor a nuestro divisor. Si incumplimos esta regla, es decir, si A es mayor o igual a C, la instrucción div no se va a ejecutar y nos quedaremos atascados ahí, nuestro programa no va a responder. Entonces es importante que recuerden esto. La parte alta, es decir, esta A, tiene que ser menor a C, siempre. AH debe ser menor a nuestro divisor. DX debe ser menor a nuestro Word. Y EDX debe ser menor a nuestro doble. Luego tenemos el ediv. En el ediv trabajaremos exactamente igual que en el div. Si es byte, AH y AL. Si es Word, DX y AX. Y si es doble, EDX con EAX. Pero nuestra condición aquí es otra, es distinta. Aquí la condición es la siguiente, que nuestro registro A, es decir, la parte alta, tiene que ser igual a -1 o igual a 0. Tiene que ser o -1 o 0. Si es un valor diferente a uno de estos dos, no se va a ejecutar el ediv y nos quedaremos atorados y nuestro programa no va a responder. Bueno, una vez explicado un poco cómo funciona esto, vamos a pasar a la práctica. Voy a crear aquí otro scale. Acá lo voy a poner. Le voy a cambiar el nombre. Primero haremos la instrucción div, así que la voy a poner como div. En el anterior video lo hicimos con Notepad++, así que ahora lo voy a hacer con Visual Studio Code. Vamos a abrirlo y vamos a editar nuestro archivo ASM. Voy a borrar los comentarios y borro este código de ejemplo. Y también, ya que estamos, a reemplazar la palabra scale punto, vamos a reemplazarla por div punto. Y le vamos a reemplazar todo. Ahora sí. Vamos a hacer los mismos ejemplos que tengo en esta imagen. En el div, que es el que estamos haciendo ahorita, haré este ejemplo. En AH pondré el 01 y en AL el 05.
Vengo aquí, pongo move. En H me voy a poner el 01 y en AL me voy a poner el 05. Y después tengo este byte, que es mi divisor, que puede estar donde yo quiera, si quiero en memoria o si quiero en un registro. En este caso lo voy a poner en un registro, para que sea más fácil entenderlo. Le voy a poner el número 1A. 1A. Bueno, como ya tenemos nuestros tres datos bien colocados, es decir, el 01, 05 y el 1A. 01, 05 y el 1A. Hago el div. Simplemente coloco div bl. Nada más. Y este div, después de que se ejecute, lo que hará es dejar en el registro AH el número 1 y en el registro AL el 0A, el 10. Vamos a guardarlo y simplemente copiamos estas líneas. Lo mismo con la segunda, ya que los habíamos renombrado. Y por último el GCC. GCC no se reconoce. Ya. GCC no se reconoce porque, a ver, hice bien el pad. Acá lo copié dos veces. Era solamente una. Entonces agarro este pad y lo tengo repetido. ¿Por qué lo tengo repetido? Ya. Aquí algo debió pasar que sin querer lo cambié. Acá es el NAS -F Win32 -O, el archivo es div.o con div.asm -l div.lst. Ahora sí, voy a volver a copiar esto, voy a borrar esto y abro una nueva. Ahora sí, un solo path, copio esto de acá, es div, copio esto, ahora sí, y la última, ahora sí, se me había chispoteado aquí, sin querer hice otra cosa. Bueno, vamos a continuar. Este ahora sí lo puedo guardar. Vamos a abrir el OLI para ver cómo se van a ver los registros después de ejecutar ese div. Archivo, abrir, y aquí nos venimos a nuestra carpeta div y abrimos el ejecutable div. Nos bajamos a nuestra dirección. Aquí está, voy a analizarlo un poco. Clic derecho, nuevo origen aquí. Y empezamos. Voy a mover a AH el número 1. Aquí está. Y en AL el número 5. Aquí está. El 01 y el 05. Ahora, voy a mover a BL el 1A. Esta BL, en este caso, será lo que simula este byte, que es el que nosotros querramos. Entonces, lo muevo y hago la división. Voy a dividir con BL. Y cuando haga este div, lo que pasará será que en AH tendré mi mod y en AL tendré mi div. Vamos a ver, ejecuto. Aquí está. En AH tengo el mod, que sería el 01, y en AL tengo mi div, que sería el 0A. Aquí está, 0A. Perfecto. Ahora, haré un ejemplo incumpliendo esta regla, es decir, donde A no sea menor a C. Vamos a ver cómo se vería eso en el OLI. Voy a copiar esto y lo pondré aquí abajito. En AH el 1, en AL el 5, en BL el 1A. Acá voy a ponerle 1A, para que vean que este H va a ser igual a BL y este div no se va a ejecutar. Lo guardo, cierro el OLI y lo ensamblamos.
Abro el archivo y vamos a ver qué pasa cuando incumplimos la regla del div. Esto lo ejecuto, esto es lo que está bien, es la primera parte. Hago el div y me queda el 0,1 y el 0A. Ahora voy a mover a AH el 1A. Aquí está, 1A. En AL el 5. Ahí está. Y en BL voy a poner 1A. En este caso tenemos que 1A es igual a 1A. Por lo tanto, esta regla se está incumpliendo. Es decir, este div, cuando yo presiono F7, no se ejecuta. Ahorita mismo lo estoy apretando y no se ejecuta. Se queda ahí. ¿Por qué? Por la regla. Este 1A no es menor a 1A. Estamos incumpliendo la regla y no se puede dividir. Bueno, eso era para mostrarles el caso en el que no podemos dividirlo. Yo lo voy a dejar comentado para que ustedes no tengan ningún problema. Y acá le voy a poner error de ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Es decir, con la variable, con el tipo de dato Word. Vamos a mover esto, el 0010 en DX. Aquí vamos a poner. Esto lo haré así. Ahora sí. Voy a mover a DX el 0010. 0010. O el 10. Luego voy a mover en AX lo que sería el 4410. Y por último, este de aquí puede ser el que nosotros querramos. Para practicar un poco más, lo que haré será utilizar una variable de memoria. 0104 es de tipo de dato Word. La voy a definir aquí arriba. Será la variable, voy a ponerle myWord para que no se confunda. 0104. Este es el tipo de dato Word y será 0104. Aquí está, igualito. Como ya la tenemos creada, simplemente vamos a hacer el div con esa variable. Es decir, div con myWord. Ahora sí. Pero acá hay un detalle. Cuando hacemos este div, la computadora en realidad no sabe qué tipo de dato es este, ya que lo único que sabe la computadora es que en esta dirección va a guardar estos datos. No sabe nada más la computadora. Entonces lo que haremos será definirle el tipo de dato. Word. ¿Qué pasa si no le pongo? Lo voy a borrar. Lo guardo. Voy a cerrar el OLI. Y voy a dejarlo así, sin definir el tipo de dato. Lo ensamblo. Y acá me dice un error que dice el tamaño de la operación no está especificado. Igual me lo remarca. Entonces lo que haré será acá ponerle Word. Ahora sí. Voy a ensamblarlo. No me da ningún error. Y hago el ejecutable. Lo abrimos en el OLI. Aquí está. Nos vamos a nuestra dirección. Y empezamos. Esto era lo del anterior. El 010A. Y acá tenemos el nuevo. Voy a mover a DX el 10. Es decir, el 0010. En AX el 4410. Aquí está. Y voy a dividir con lo que hay en esta dirección de memoria, que es nuestra variable 0104. Ya saben que se guarda al revés. Divido y lo que me va a quedar como residuo y como div será el 0 en DX y el 1004 en AX. Ejecuto y aquí está el 0 en DX y el 1004 en AX. Bueno, todo bien entonces, ya sabemos también cómo dividir con variables de memoria. En realidad es absolutamente lo mismo, lo único que hice fue ponerlo acá como ejemplo. Puede funcionar con cualquier otra instrucción aritmética. Bueno, seguiremos entonces
con el último error, que sería más o menos de este tipo. Lo voy a copiar, lo voy a poner acá, error de ejemplo, y lo voy a pegar aquí. Lo que haré será que en dx, que es mi parte alta, tenga el mismo valor que lo que tengo en MyWord. Lo que tenía en MyWord era el 0104. Aquí está, lo mismo. Y como son iguales, o ya hicimos un ejemplo del anterior que era iguales, en este caso voy a hacer que sea mayor. 0105. Ya saben, este número es mayor al otro. Voy a guardarlo, lo voy a ensamblar. Acá no me sale ningún error. Lo abro en el Loli. Y acá sí vamos a ver que ese div no se va a poder ejecutar, ya que incumplimos la regla de que sea menor. Esto ya lo habíamos visto antes. Ejecuto 010A. Este es el que hicimos recién, que me sale el 0 y el 1004. Y por último tenemos este error. En dx voy a poner el 105. En ax el 4410. Voy a intentar dividir y no se puede. Aprieto F7 y no puedo dividir. Ahí se me queda el programa. Bueno, ya hemos aprendido a hacer la instrucción div. Esto lo voy a dejar como ejemplo. Y también ya aprendimos de los errores de la instrucción div, que son los que nunca deben cometer. Ahora haremos la siguiente, que será el ediv. Voy a copiar todo esto y lo voy a poner en un nuevo archivo. Y este archivo lo voy a guardar como ediv.asm. Ahora sí. Esto no nos sirve. Vamos a borrarlo. Y esto también vamos a borrarlo. Perfecto. Bueno, ahora haremos los ejemplos del ediv, que serán estos mismos. Vamos a mover en H el FF en hexadecimal y voy a mover en AL el F6 en hexadecimal también. Y acá en este caso voy a usar en BL este byte para poder hacerlo el ejemplo, que sería el 10. Hago el ediv con BL y después de esta instrucción los registros me tienen que quedar en AH el 0 y en AL el FF, que sería el -1, ya que es una división con números con signo. Vamos a guardarlo. Lo ensamblamos. Esto no necesito cerrarlo porque no es el mismo archivo. Vamos a editar esto. Tengo que cambiarle el nombre. Control F. Y vamos a ponerle ediv. Ahora sí. Voy a copiar esta línea y la pego aquí. Lo mismo con la segunda. La copio y la pego. No copio la primera, ¿por qué? Porque esta carpeta ya está enlazada con este archivo, con esta otra carpeta. Esto se lo hace una sola vez por carpeta, no es por archivo. Hago el gcc y me salió bien. Cierro esto y voy a abrir el ediv. Nos vamos a nuestra dirección, nuevo origen aquí y ejecutamos. En AH el FF, aquí está, y en AL el F6, aquí está. Esto no sé en qué cambiará, lo toqué sin querer, pero en BL pongo el 10, el 0A y hago el ediv. Y después de este ediv me va a quedar en AH el 00 y en AL el -1, lo que sería FF, tal y como lo tenemos en el ejemplo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejemplo, el fallido. Voy a copiar esto y lo voy a poner acá. Error de ejemplo.
Y en este caso, nuestras condiciones de error tiene que ser que A, la parte alta, sea diferente que -1 o que 0. Cuando es diferente nos da el error. Entonces, en este caso le voy a poner, en vez de FF, vamos a ponerle, por ejemplo, un F0. Lo guardamos, ensamblamos, lo abrimos, aquí está el IDIP. Nos vamos a nuestra dirección, nuevo origen, ejecutamos. Esto era lo del anterior, que me salía 0, 0 y el -1. Y ahora aquí tenemos el error. Voy a mover en AH el F0, en AL el F6, en BL el 10, y cuando intente dividir con BL se va a quedar ahí y no me deja dividir. ¿Eso por qué? Porque este F0 no es igual a -1, tampoco es igual a 0. Entonces tiene que ser igual a uno de esos dos. Bueno, ya tenemos ahí el ejemplo, el error de ejemplo. Lo voy a dejar comentado. Y vamos a hacer el segundo, es decir, el de tipo de datos con Word. Vamos a poner este -4100, que sería en DX las 4F. Voy a ponerla acá. Mover en DX las 4Fs. Y voy a mover en AX el EFFC. Aquí voy a poner EFFC. Y esta variable la voy a poner en memoria, ya que estamos practicando. Vamos a poner el FFFD. Aquí arriba vamos a ponerle mi Word FFFD. Nos venimos acá y voy a escribir el IDIP con el Word de mi Word. Ahora sí, lo guardamos y vamos a ensamblarlo. Cierro eso, lo ensamblamos, abro el archivo, nos vamos a nuestra dirección, lo voy a analizar un poco y empezamos. Esto era lo del anterior, ya quité el error. Ahora aquí viene el segundo ejemplo. FFF en DX, aquí está, y en AX EFFC. Hago la división y me tiene que quedar, como tengo acá en el ejemplo, el -2 como residuo y el 556 como resultado. Ejecuto y aquí está, el -2 como residuo y el 556 como resultado. Muy bien. Y el error, bueno, ya lo conocen. Voy a copiar esto. Vamos a ponerle error de ejemplo. Y vamos a ponerle acá algo diferente, como por ejemplo una D por acá y por acá un 3. Ahora sí, lo guardamos y vamos a ensamblarlo para ver ese error. Lo abro, nos vamos a nuestra dirección y vamos a ejecutarlo, a ver qué sale. Esto era lo del anterior, 00FF. Este es el correcto, el -2 y el 556. Y ahora vamos a ver el error. Vamos a poner esto en DX, esto en AX, intento dividir y no se puede. Ahí se queda. Bueno, esos son los dos errores que se nos van a presentar a la hora de ejecutar la instrucción DIP y el IDIP. Esto lo voy a dejar comentado. En este también lo dejé comentado, sí. Bueno, ahí tenemos nuestras dos divisiones, que sería con byte, con word, y bueno, con doble es lo mismo. Ya no lo puse por tema de... Acá no lo pongo por tema de espacio, y acá por tema de tiempo, ya que va a ser exactamente lo mismo. Es simplemente poner en EDX y poner en EAX. Hay otra forma más corta de realizar esto. En vez de poner esta FF, lo que podemos hacer también es, voy a copiar esto y voy a ponerlo aquí abajo. También hay otra instrucción que nos va a facilitar
este ejercicio, que es, movemos en AX nuestro número, es decir, nuestro dividendo, el que nosotros querramos, aquí. Y en vez de poner la FF, lo único que hay que hacer es convertir. En este caso va a ser de Word a doble, ya que este número de aquí, este de acá, perdón, es un Word y queremos obtener un doble. Entonces, ejecuto esta conversión, que significa convertir de Word a doble. Esto mejor lo voy a poner así para que sepan de dónde salen las letras. CWD, convertir de Word a doble. Y lo que hace es automáticamente ponernos el número que nosotros queramos en DX. Acá vamos a ponerle el EFFC. Si este número es negativo, este va a llenar los de F. Si este número es positivo, este lo va a llenar de ceros, que es exactamente lo que nosotros necesitamos en el ejemplo, como solicitud, es decir, la regla, o que sea -1 o que sea 0. Para eso sirve el convertir. También tenemos otros convertir, aparte de este. Son dos más, que uno es convertir de byte a word y el otro es convertir de doble a quad, que es el que vamos a necesitar para poder hacer las divisiones con tipos de datos doble, de doble a quad. Esos son. Estos son un poco más para ahorrarnos el tiempo de poner en DX. Pueden usar también esto. Esto equivale a esto. Solo que aquí nosotros debemos saber qué tipo de dato es esto. Si es, qué número, perdón. Tenemos que saber qué número es esto. Si es positivo o si es negativo. Entonces, para ahorrarnos eso, mejor utilizar estos convertidores. Y acá tenemos, lo voy a poner en orden. Acá tenemos el convertir de Word a doble. Ahora sí, de byte a Word, de Word a doble y de doble a quad. Esos son los tres convertidores que tenemos. Los voy a dejar comentados para que no haya ningún problema. Pero antes quiero mostrarles cómo funciona. Esto se utiliza mayormente para esta instrucción IDIP, ya que es en la que necesitamos que nuestra parte alta sea igual a -1 o que sea 0. Es decir, que sea convertida. Vamos a guardarlo y vamos a ensamblar este ejemplo. Ahora lo abrimos. Nos vamos a nuestra dirección. Lo abrimos. Nos vamos a nuestra dirección. Estos eran los ejemplos que ya habíamos visto. Perdón, lo voy a analizar. Aquí tenemos la división FFE 556. Y ahora vamos a hacerlo con el convertidor. En AX solamente voy a poner el EFFC. Y fíjense, ahorita en DX tengo FFFE. Entonces, al convertirlo, lo que hará será llenar esto de Fs. ¿Por qué? Porque este número es negativo. Y como es negativo, lo llena de Fs. Hago la división y me sale exactamente lo mismo. FFE y el 556. Ahora vamos a hacer estos tres convertidores como ejemplo. Este de byte a word lo que hace es toma lo que hay en este byte y lo convierte en todo un word. Es decir, si es positivo, estos dos van a ser 0. Si este es negativo, estos dos van a ser F. Vamos a ejecutar este y en este caso, como eran positivos, se hacen 0 y 0. Ahora, convertimos de word a doble. Es el que acabamos de ver. Toma todo este word. Si es positivo, esto se llena de ceros. Y si es negativo, esto se llena de Fs. Ejecutamos y en este caso, como era positivo, todo se llena de ceros. Y por último tenemos el de doble a quad, que toma todo lo de e a x y en este caso es negativo. Así que va a convertir todos estos números en puras f.
ya que tiene que hacer que también sean negativos. Ejecuto y aquí está. Llena todo de Fs, ya que este registro es negativo. Bueno, eso sería todo por estos ejemplos. Esto lo voy a dejar comentado para que no haya ningún inconveniente. Esto lo puedo borrar, ya está abajo. Lo guardo y ya está. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.